Mi papá dijo, me dijeron que solo llamas cuando necesitas dinero. Yo respondí, déjame adivinar, tu nueva esposa. Él eligió creer sus mentiras de todos modos. Años después, el hijo de ella vació por completo su fondo de retiro. Tengo 31 años, soy ingeniero estructural y vivo en Guadalajara, Jalisco. Compré mi casa cuando tenía 28 años con el dinero que ahorré trabajando mientras estudiaba en la universidad y tras 4 años de semanas de 60 horas en una firma de ingeniería civil. Nadie me ayudó. Nadie fue mi aval. No lo digo para presumir, sino porque se vuelve importante más adelante. Mi mamá, Daniela, murió cuando yo tenía 19 años. Cáncer de páncreas. Diagnosticada en marzo, falleció en octubre. Mi papá, Ricardo, estaba destrozado. Digo, ambos lo estábamos, pero yo tenía 19 años y poseía la tonta resiliencia de alguien cuyo cerebro aún no se había desarrollado por completo. Mi papá tenía 50 años y acababa de perder a la mujer con la que había estado desde la preparatoria. Pasó de ser un tipo que era entrenador en la liga infantil de béisbol y hacía carne asada todos los domingos, a ser alguien que se sentaba en su sillón reclinable a ver el canal del clima hasta la medianoche durante años. No lo culpo por querer encontrar a alguien. De hecho, yo lo animé. Cuando yo tenía unos 25 años, se lo dije directamente, papá, mamá odiaría verte así. Ve a una cita, únete a algún grupo, haz cualquier cosa. Conoció a Lorena alrededor de un año después en un seminario de planeación para el retiro que ofreció su sindicato. Ella tenía 51 años, trabajaba como gerente de oficina en un consultorio dental y había estado divorciada durante unos 6 años. Era refinada, cálida y se reía de sus bromas. Mi papá se iluminaba cuando estaba con ella de una manera que yo no había visto desde mi mamá. Yo estaba genuinamente feliz por él. Quiero que eso quede claro. Se casaron cuando yo tenía 27 años. Fue una ceremonia pequeña en un viñedo a las afueras de Guadalajara. Yo fui el padrino. Lorena lloró durante los votos. Recuerdo haber pensado, de acuerdo, esto es bueno. Esto va a ser bueno para él. Lorena tenía un hijo de su primer matrimonio, Tomás. Él tenía 30 años en ese momento, 2 años mayor que yo. Tomás era uno de esos tipos que siempre tenía un nuevo emprendimiento. Cuando lo conocí en la fiesta de compromiso, pasó 45 minutos contándome sobre un negocio de cajas de suscripción de carne seca que estaba por lanzar. 6 meses después, era una aplicación para reservar servicios de lavado de automóviles a domicilio. 6 meses después de eso, era algo que involucraba criptomonedas y bienes raíces que genuinamente no pude entender, sin importar cuántas veces me lo explicara. Tomás no era estúpido, exactamente. Tenía una confianza que no guardaba ninguna relación con su historial de éxito real. Esto es lo que necesitan entender sobre Lorena. Ella no era la típica villana obvia. No llegó e inmediatamente comenzó a redecorar o a tirar las cosas de mi mamá. Era más inteligente que eso. Se movió lentamente. Era cálida en mi cara, siempre me abrazaba al saludar. Siempre preguntaba por mi trabajo. Siempre decía, tu papá está muy orgulloso de ti. Todo con una sonrisa que parecía completamente genuina. El primer cambio ocurrió unos 8 meses después de la boda. Llamé a mi papá un martes por la noche. Usualmente lo llamaba 2 veces por semana, lo había hecho desde que mi mamá murió, pero Lorena contestó su teléfono. Dijo que él estaba en la regadera. ¿Podía tomar un mensaje? Dije que no había mensaje. Solo dile que llamé. Cosas normales. Pero cuando mi papá me devolvió la llamada a la mañana siguiente, comenzó diciendo, Lorena dijo que sonabas molesto. ¿Todo bien? Yo no estaba molesto. Llamé para preguntarle si quería ir a un partido de las Chivas ese fin de semana. Estoy bien, papá. Solo quería ver si querías ver el partido el sábado. Oh, ella dijo que parecía que algo te molestaba. Esa fue la primera vez. Pequeño, fácil de ignorar. Lo ignoré. La segunda vez fue más grande. El techo de mi papá necesitaba reparaciones. Había tenido las mismas tejas desde el año 2009, y un par habían volado durante una tormenta. Lo mencionó casualmente cuando fui a cenar. Yo le dije,
Avísame de cuánto es la cotización. Yo puedo cooperar. Lo decía en serio. Tenía ahorros y él vivía de una pensión fija. Parecía lo más obvio por hacer. 2 semanas después, mi papá me llamó y su voz tenía esa cualidad tensa y cuidadosa que adopta cuando está incómodo. Carlos, agradezco que te ofrezcas a ayudar con el techo, pero Lorena y yo lo platicamos y ya lo tenemos resuelto. No tienes que preocuparte por nuestras finanzas. Algo en la forma en que dijo nuestras finanzas se sintió ensayado, como si estuviera leyendo de un guión que alguien más le había escrito. Papá, no estaba preocupado por tus finanzas. Me estaba ofreciendo a ayudar. Lo sé. Lo sé. Es solo que estamos bien. De acuerdo. Lo dejé pasar, pero guardé ese intercambio de mensajes de texto. No sé por qué. Algún instinto. En los siguientes meses, noté que la temperatura cambiaba. Mis llamadas con mi papá se volvieron más cortas. Empezó a poner excusas para no ir a las cenas de los domingos. Cuando yo iba de visita, Lorena siempre estaba ahí, siempre agradable. Pero había empezado a hacer esto donde hacía referencia a conversaciones que supuestamente yo había tenido con mi papá y de las que no tenía memoria. Carlos, tu papá mencionó que estabas pensando en refinanciar tu casa. Yo no lo estaba haciendo. Oh, creí que había dicho que lo estabas considerando porque las cosas estaban apretadas. Las cosas no estaban apretadas. No tenía idea de dónde estaba sacando esto. Luego llegó la cena de Navidad. Yo tenía 28 años. Manejé a la casa de mi papá con un pan de elote y 6 cervezas. Lorena abrió la puerta, me abrazó y me dejó pasar. Tomás estaba ahí con una novia que yo no conocía. Mi papá estaba en la cocina viéndose incómodo. La cena estuvo bien en la superficie, pero después, cuando Tomás y su novia se fueron y Lorena subió las escaleras, mi papá me pidió que me sentara con él en el patio trasero. Diciembre en Jalisco, fresco pero no frío. Él tenía una cerveza y no me estaba mirando. Carlos, necesito decir algo y necesito que solamente escuches. Mi estómago se contrajo. Lorena ha traído algunas cosas a mi atención que creo que necesitamos abordar. Ella siente, y estoy de acuerdo, que a veces cuando llamas, es porque necesitas algo. Financieramente. Dejé mi cerveza en la mesa. ¿Qué? Ella ha notado un patrón. Llamas cuando se acerca un gasto o cuando algo necesita arreglarse por aquí. Y ella cree, nosotros creemos, que tal vez te estás comunicando porque estás preocupado por tu herencia o por lo que pasará con la casa. Me quedé mirándolo. Ni siquiera pude formular una respuesta al principio porque la acusación estaba tan completamente al revés de la realidad que mi cerebro no podía procesarla. Papá, nunca te he pedido dinero. Ni una sola vez, nunca. Sé que no lo has pedido directamente, pero Lorena dice. ¿Lorena dice qué? ¿Que me ofrecía ayudar a pagar tu techo porque en secreto estoy tramando quedarme con tu casa? Papá, te escuchas a ti mismo. Él se encogió. Y esta es la parte que todavía me afecta años después. Se encogió, no porque se diera cuenta de que estaba equivocado. Se encogió porque yo había levantado la voz, y levantar la voz era exactamente lo que Lorena le había dicho que yo haría. Tal vez solo necesitamos un poco de espacio, dijo en voz baja. Solo por un tiempo. Dejar que las cosas se calmen. Me puse de pie. Lo miré sentado en la silla que mi mamá había elegido en un centro de jardinería en la avenida Vallarta probablemente hace 15 años. Y le dije, de acuerdo, papá. Y me fui. Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre durante 3 años. No llamé. Él no llamó. Cada par de semanas, pensaba en buscarlo. Y luego recordaba la expresión de su rostro cuando eligió la interpretación que ella tenía de mí sobre su experiencia real conmigo durante 28 años. Pero aquí está el asunto del que no me enteré hasta mucho tiempo después. Yo no era la única persona que Lorena estaba reformulando, y la razón por la que me necesitaba fuera de la escena no tenía nada que ver con lo que sentía por mí en lo personal. Tenía todo que ver con Tomás. Los primeros 6 meses de silencio fueron los más difíciles. Tomaba mi teléfono por costumbre, con el pulgar flotando sobre el nombre de mi papá en mis contactos, y luego lo volvía a dejar.
Cada vez se sentía como arrancar una costra que no había terminado de sanar. Me sumergí en el trabajo, fui ascendido a líder de proyecto, comencé a supervisar inspecciones de puentes en 3 municipios, compré un kayak usado, me inscribí en un gimnasio e hice todas las cosas que se supone que debes hacer cuando una relación importante en tu vida explota. Y lentamente, no rápido, sino lentamente, el dolor agudo se convirtió en un zumbido sordo de fondo, del tipo con el que puedes vivir si no piensas demasiado en ello. Mi tío Pablo era el único hilo que aún me conectaba con ese lado de la familia. Pablo es el hermano menor de mi papá, un electricista que dirige su propia pequeña empresa contratista. Es el tipo de persona que dice exactamente lo que piensa, lo que significa que o es tu persona favorita en la habitación o es a quien evitas en las reuniones familiares. Después del distanciamiento, Pablo me llamaba más o menos una vez al mes. Nunca me presionó para reconciliarme. Solo se comunicaba para saludar, preguntaba por el trabajo, me contaba sobre alguna obra que estaba haciendo o se quejaba de los costos de los materiales, cosas normales de tíos. Aproximadamente 14 meses después de iniciado el silencio, Pablo llamó un miércoles por la noche. Yo estaba comiendo pasta sobrante en mi sillón, viendo un documental sobre colapsos de puentes, lo cual me doy cuenta de que suena como llevarse el trabajo a casa, pero créanme, son fascinantes. ¿Cómo está tu papá? Me alegré de haber preguntado porque siempre preguntaba, a pesar de que fingía que no me importaba la respuesta. Pablo se quedó callado por un segundo. Está bien. Lorena lo tiene en una especie de régimen de salud. Batidos, caminatas, todo el asunto. ¡Qué bueno! Sí. Otra pausa. ¿Has hablado con él? Sabes que no. Lo sé. Pablo se aclaró la garganta. Escucha, estuve ahí el fin de semana pasado ayudándole a cambiar el calentador de agua. Mientras yo estaba abajo en el sótano. Lorena y Ricardo estaban arriba y pude escucharlos hablar. Ella estaba insistiendo en que Tomás necesitaba ser agregado a una de sus cuentas bancarias. Algo sobre hacer que fuera más fácil para él ayudar a administrar las cosas si Ricardo alguna vez tuviera un problema de salud. Dejé mi tenedor en el plato. Agregado a la cuenta bancaria. Eso fue lo que ella dijo. Ricardo no parecía entusiasmado al respecto. Pero, ¿conoces a tu papá? Sí, conocía a mi papá. Mi papá era el tipo de hombre que discutiría con un árbitro en un partido de la Liga Infantil de Béisbol durante 15 minutos, pero no podía decirle que no a una mujer sentada frente a él en la mesa durante la cena. Pablo, eso no suena bien. Sé que no, pero no es mi lugar y ya tampoco es el tuyo. Solo pensé que debía saberlo. Le di las gracias y colgamos. Me quedé sentado ahí por mucho tiempo, con la pasta enfriándose y el documental reproduciéndose sin audiencia. Tomás Medina siendo agregado a las cuentas bancarias de mi padre. Tomás, cuyo negocio más duradero fue un camión de comida que duró 4 meses antes de que Salubridad lo cerrara. Ese Tomás. Saqué mi teléfono y me desplacé hacia atrás por mis viejos mensajes de texto con mi papá. Absolutamente todos. Me tomó un buen rato. Nos habíamos enviado mensajes de texto regularmente durante años antes del distanciamiento. Estaba buscando algo específico y lo encontré. En cada ocasión donde surgía el tema del dinero, yo había sido quien se ofrecía. Papá, avísame de la cotización del techo. Feliz de pagar la mitad. Oye, la transmisión de tu camioneta está fallando. Conozco a alguien, déjame cubrir el diagnóstico. No te preocupes por la Navidad este año. Yo me encargo de la cena. Ni una sola vez le había pedido algo. Toda la narrativa que Lorena había construido era una inversión de la realidad. Yo había estado tratando de dar y ella lo había reformulado como quitar. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje de texto relevante y las guardé en una carpeta en mi computadora portátil. No sabía por qué en ese momento. Solo sentí que era algo que debía tener. Pasaron los meses. Cumplí 29 años, luego 30. Pablo seguía llamando. Las actualizaciones se volvieron progresivamente más preocupantes, entregadas en el tono monótono y directo de Pablo que de alguna manera hacía que todo sonara peor. Tomás se había mudado de nuevo con Ricardo y Lorena. Estaba entre oportunidades. Había estado entre oportunidades durante 6 meses.
El coche de Tomás se descompuso y Ricardo le compró un automóvil Honda usado en efectivo. Lorena había convencido a Ricardo de sacar un crédito hipotecario de liquidez sobre la casa. La casa que había estado pagada desde el año 2016. ¿Por qué necesita un crédito hipotecario?, le pregunté a Pablo, a pesar de que ya sabía que la respuesta me haría enojar. Ella dice que están haciendo remodelaciones, la cocina y el baño principal. Pablo hizo una pausa. La cocina me pareció bien cuando estuve ahí el mes pasado. Esto es lo que quiero que entiendan sobre este periodo. No estaba sentado obsesionándome. Tenía mi propia vida. Estaba trabajando, viendo a mis amigos, saliendo con una mujer llamada Gabriela, a quien había conocido en la carne asada de un amigo. Gabriela era una arquitecta paisajista con opiniones fuertes sobre las plantas nativas y cero tolerancia para el drama. Me agradó de inmediato. Ella conocía los rasgos generales de mi situación familiar, pero no presionaba. Sin embargo, cada vez que Pablo llamaba con otra actualización, sentía un hundimiento en el pecho. No porque estuviera perdiendo dinero. No tenía derecho al dinero de mi papá y nunca lo había tenido. El hundimiento era porque podía ver la trayectoria y era impotente para hacer algo al respecto. Mi papá había elegido la versión de la realidad de Lorena sobre la mía. Construyó un muro entre nosotros basado en acusaciones que mis propios mensajes de texto desmentían. Y detrás de ese muro, alguien estaba vaciando metódicamente sus bolsillos. La llamada que cambió todo llegó un sábado por la mañana en marzo. Yo tenía 30 años, alrededor de un año y medio antes de que mi papá apareciera en mi puerta. Pablo llamó más temprano de lo habitual. Tomás tiene un nuevo proyecto, dijo Pablo, y sonaba cansado de una manera que no le había escuchado antes. ¿Ahora qué? Ahora es una destilería artesanal. Encontró una propiedad cerca de El Arenal. Quiere convertir una vieja bodega de agave en una sala de degustación. Todo el asunto. Tequila de lote pequeño, agave local, artesanal, lo que sea. De acuerdo. Y tu papá fue su aval para el préstamo comercial. 2.160.000 pesos. De hecho, me reí. Salió de forma aguda y sin gracia. Más como un ladrido. Fue aval de un préstamo de 2.160.000 pesos para un tipo que no pudo mantener abierto un camión de comida. Pablo, siquiera tiene 2.160.000 pesos para respaldar eso si las cosas salen mal. Pablo se quedó callado un instante de más. Pablo, los tiene. Tiene su pensión. Y la última vez que supe, su fondo de retiro todavía estaba intacto. Su cuenta de ahorro para el retiro debería estar alrededor de los 7.200.000 pesos, tal vez un poco más con el fondo acumulado. Debería estar. Sí, debería estar. Me senté en el borde de mi cama y presioné la palma de mi mano contra mi frente. Gabriela estaba en la cocina haciendo café, a través de la pared, podía escucharla tararear algo. Pablo, me estás diciendo que Tomás tiene acceso a las cuentas bancarias de mi papá. Mi papá acaba de firmar como aval para una deuda de 7 cifras para él. Y nadie ha cuestionado nada de esto. Yo lo he cuestionado. Tu papá me dijo que me metiera en mis propios asuntos. Palabras exactas, Pablo, Lorena y yo lo hemos discutido y estamos cómodos con el arreglo. Esa es una frase de Lorena. Tu papá nunca ha dicho la palabra arreglo en su vida. Tenía razón. Mi papá decía cosas como el trato, el plan o simplemente cómo va a funcionar. Arreglo era el vocabulario de Lorena saliendo de la boca de Ricardo. ¿Qué quieres que haga, Pablo? Honestamente, nada. No hay nada que puedas hacer. Es un hombre adulto tomando sus propias decisiones. Incluso si esas decisiones las están tomando por él, solo. Solo pensé que debías saber cómo están las cosas. Le di las gracias y colgamos. Entré a la cocina donde Gabriela estaba sirviendo café en la taza azul que había empezado a dejar en mi casa. Pablo, preguntó sin darse la vuelta. Sí. ¿Qué tan malo es? Malo al nivel de firmar como aval un préstamo de 2.160.000 pesos. Ella se dio la vuelta y se apoyó contra la barra. ¿Vas a llamar a tu papá? Lo pensé, realmente lo pensé,
llamarlo exponiendo todo lo que Pablo me había dicho, rogándole que viera lo que estaba sucediendo. Y luego imaginé su voz volviéndose tensa y cuidadosa. Lo imaginé diciendo, Lorena y yo lo hemos discutido. Imaginé la conversación terminando exactamente de la misma manera que la última. No, dije. Él tomó su decisión. Gabriela asintió. No trató de convencerme de que lo hiciera o de que no lo hiciera. Solo me entregó mi café y me preguntó si quería huevos. Esa fue la mañana en que tomé una decisión por la que algunos de ustedes me van a juzgar. Decidí que, pasara lo que pasara con el dinero de mi papá, no era mi problema por resolver. Él me había sacado de su vida basándose en una mentira. Me había reemplazado por el hijo de una mujer que no podía conservar un empleo. Había elegido creer que su propio hijo, un hijo que se había ofrecido a pagar su techo, la reparación de su camioneta, su cena de Navidad, era un parásito financiero. Guardé las capturas de pantalla. Mantuve mi carpeta actualizada y esperé, porque sabía, de la manera en que sabes que un puente tiene una fractura por estrés antes de que aparezca la primera grieta, que todo se iba a venir abajo. Simplemente no sabía que sucedería tan rápido como pasó. Durante el siguiente año y medio, viví mi vida. Quiero ser claro al respecto porque creo que la gente me imagina sentado en una habitación oscura con un tablero de corcho e hilo rojo planeando alguna elaborada venganza. No era así. Estaba diseñando sistemas de drenaje para pasos elevados de autopistas y discutiendo con contratistas sobre el espaciado de las varillas. Llevaba a Gabriela a conciertos. Hacía carne asada en mi patio trasero los sábados por la tarde y me quedaba dormido en el sillón durante los partidos del Atlas. Pero conservé la carpeta. Cada vez que Pablo llamaba con una actualización, abría mi computadora portátil después y agregaba una nota fechada. No porque tuviera un plan. No lo tenía. Soy ingeniero. Yo documento las cosas. Es básicamente memoria muscular. Cuando algo está estructuralmente comprometido, registras la progresión para saber qué sucedió cuando ocurre la falla. Eso era todo lo que estaba haciendo, documentar una falla en progreso. Y Pablo seguía llamando. La compra de la propiedad para la destilería se cerró a tiempo. Tomás publicó fotografías en Instagram. La vieja bodega de agave y algunos bocetos de cómo se vería la sala de degustación, una fotografía de alambiques de cobre que más tarde descubrí que provenía de un banco de imágenes. Mandó a diseñar un logotipo. Mandó a imprimir gorras. Lo que no tenía, según Pablo, era un plan de negocios, una licencia de destilación, o alguien en su equipo que alguna vez hubiera hecho tequila en realidad. Contrató a una estratega de marca, me dijo Pablo una noche, y pude escuchar las comillas en el aire a través del teléfono. ¿Qué hace una estratega de marca para una destilería que aún no existe? Aparentemente, está diseñando las etiquetas de las botellas. Lo agregué a la carpeta. 3 meses después, Tomás se había quemado el préstamo inicial más rápido de lo que nadie esperaba. La bodega necesitaba trabajo estructural. Yo se lo podría haber dicho si alguna vez se hubiera molestado en consultar a un ingeniero estructural real, pero sospecho que ese no es el tipo de ironía que él apreciaría. Los costos de remodelación se duplicaron. Tomás volvió a recurrir a Ricardo por más capital. Esta es la parte que todavía hace que apriete la mandíbula. Según Pablo, Lorena sentó a Ricardo y le explicó que la destilería estaba casi lista y solo necesitaba un último empujón. Ella usó esa frase, un último empujón, como si estuvieran hablando de un parto en lugar de estar prendiéndole fuego al dinero. Ricardo transfirió 1.440.000 pesos de su cuenta de retiro a la cuenta comercial de Tomás. 1.440.000 pesos del fondo de retiro que había pasado 35 años construyendo como capataz eléctrico, trabajando en sótanos y en techos durante los veranos de Jalisco. Lo anoté. Fecha, cantidad, cuenta de origen, cuenta de destino, lo mejor que Pablo pudo describirlo. Lo guardé. Déjenme decirles lo que Lorena estaba diciendo sobre mí durante todo esto, porque Pablo captaba fragmentos cuando iba de visita. Según Lorena, mi silencio le daba la razón. Ella le decía a Ricardo, no ha llamado en más de 2 años. Si de verdad le importaras, ya se habría comunicado. Él solo va a aparecer cuando quiera algo. La circularidad del asunto era casi elegante. Ella me separó de mi papá afirmando que yo solo llamaba por dinero.
Luego, cuando dejé de llamar porque él me dijo que dejara de hacerlo, ella usó mi silencio como prueba de que en primer lugar nunca me había importado. Era un ciclo cerrado. Sin importar lo que yo hiciera, confirmaba su narrativa. Y mi papá se lo creía todas las veces. Pablo me dijo una vez, después de unas cuantas cervezas, que intentó mostrarle a Ricardo algunos de mis viejos mensajes de texto, esos en los que me ofrecía ayudar a pagar cosas. Ricardo se negó a mirarlos, simplemente negó con la cabeza y dijo, Pablo, eso está en el pasado. Lorena me ayudó a ver las cosas con claridad. Lorena me ayudó a ver las cosas con claridad. Mi papá, un hombre que solía decirme, siempre revisa el trabajo tú mismo, no te fíes de la palabra de nadie, ahora estaba dejando que alguien más le dijera qué significaban los mensajes de texto de su propio hijo. Alrededor de la marca de los 2 años y medio de silencio, las cosas comenzaron a acelerarse. Las actualizaciones de Pablo llegaban con más frecuencia, y la información se volvía más oscura. Tomás había estado haciendo retiros de la cuenta de ahorros de Ricardo, a la que había sido agregado como firmante autorizado. Pequeñas cantidades al principio, 36.000 pesos por aquí, 54.000 pesos por allá, siempre con una explicación. Materiales para la bodega, un pago a un contratista, un anticipo para equipo. Pero Pablo había pasado manejando por la propiedad de la destilería una tarde, y la bodega se veía exactamente igual que 6 meses antes. Sin construcción, sin equipo, solo un viejo edificio con un nuevo logotipo en la puerta. ¿A dónde va el dinero, Pablo? Me lo preguntas a mí. Soy electricista, no contador forense. Pero te diré esto, Tomás está manejando una camioneta nueva. Y no me refiero a nueva para él. Me refiero a nueva de agencia. Abrí la carpeta, tecleé la fecha, tecleé lo que dijo Pablo, y lo guardé. Voy a ser honesto con ustedes sobre algo que probablemente hará que algunos se enojen. Pensé en llamar a mi papá múltiples veces a altas horas de la noche, usualmente cuando la máquina de culpa en mi cabeza se encendía y comenzaba a ejecutar escenarios. ¿Qué pasaría si lo llamara en este momento y simplemente se lo expusiera todo? ¿Qué pasaría si manejara hasta allá con una impresión de cada mensaje de texto que había enviado y lo hiciera sentarse a leerlos? ¿Qué pasaría si pudiera atravesar cualquier niebla en la que Lorena lo había metido? Pero cada escenario terminaba de la misma manera en mi cabeza. Yo me presentaría y Lorena estaría ahí. Ella reformularía cualquier cosa que yo dijera. Lloraría o se quedaría callada de esa manera herida que tenía. Y mi papá haría lo que mi papá siempre hacía. Elegir el camino de menor resistencia, lo que significaba elegirla a ella. Y yo manejaría de regreso a casa sintiéndome peor que antes. Gabriela y yo hablamos al respecto una noche. Estábamos en mi sillón, con sus pies sobre mi regazo, mientras se reproducía alguna competencia de cocina en la televisión. ¿Sabes a qué sigo regresando?, dije. Dime. Él ni siquiera verificó. Le dije que nunca le había pedido dinero. Y no regresó a leer ni un solo mensaje para confirmarlo. Simplemente le creyó a ella. Gabriela se quedó callada por un momento. Eso no se trata de ti. Lo sabes, ¿verdad? Saberlo y sentirlo son cosas diferentes. Sí, dijo ella. Lo son. Alrededor del mes 32 del silencio, Pablo llamó y no se molestó con la charla trivial. La destilería de Tomás está muerta. La propiedad regresará al banco. Nunca consiguió la licencia de destilación. Nunca terminó la remodelación. Y el préstamo está en mora. El préstamo del que mi papá fue aval. El préstamo del que tu papá fue aval. Él es responsable del saldo que, después de lo poco que Tomás logró pagar, que no fue mucho, sigue estando en alrededor de 1.710.000 pesos. Cerré los ojos. ¿Y la cuenta de retiro? Por eso te estoy llamando. La voz de Pablo bajó, no a un susurro, sino al registro que usa cuando está dando noticias genuinamente malas. Estuve ahí ayer. Tu papá estaba sentado en la mesa de la cocina con estados de cuenta bancarios esparcidos. Lorena estaba arriba. Él se veía como si hubiera envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Y eso fue hace 3 semanas. ¿Cuánto queda, Pablo? No me dio números exactos, pero con base en lo que dijo y lo que no dijo,
creo que Tomás sacó algo alrededor de 6.120.000 pesos de esa cuenta de ahorros durante los últimos 18 meses. No dije nada. Sentí los números asentarse en mi pecho como un peso físico. 6.120.000 pesos. 35 años de trabajo desaparecidos, transferidos en incrementos lo suficientemente pequeños para no activar alertas, lo suficientemente grandes como para vaciar el futuro entero de un hombre. Ricardo me pidió que no te lo dijera, dijo Pablo. De hecho me pidió eso. Me dijo, no le digas a Carlos. No quiero que lo sepa. Porque sabe que yo le diría, te lo dije. No. Porque está avergonzado. Porque en algún lugar ahí dentro, debajo de todas las cosas con las que Lorena lo ha estado alimentando, él sabe exactamente qué pasó, exactamente quién trató de advertirle y exactamente a quién alejó. Me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo después de esa llamada. Tenía todo documentado, cada mensaje de texto, cada fecha, cada actualización de Pablo. Una línea de tiempo completa de cómo Lorena Medina había aislado sistemáticamente a un viudo solitario de su único hijo, posicionado a su propio hijo en sus cuentas y observado o ayudado mientras Tomás drenaba cada peso que el hombre había ahorrado. Podría haber tomado el teléfono. Parte de mí quería hacerlo, pero seguía regresando a la misma pregunta. Si llamo ahora, ¿por quién estaría llamando? ¿Por él? ¿O para demostrar que yo tenía razón? No pude desenredar la respuesta, así que no hice nada. Lo siguiente que sucedió fue que mi padre apareció en mi puerta principal por primera vez en 3 años, y estaba llorando. Era jueves por la tarde. Lo recuerdo porque Gabriela estaba en una visita de obra en Puerto Vallarta y yo había planeado comer comida tailandesa sobrante y ver algo sin sentido. Traía puestos unos pantalones cortos de gimnasio y una camiseta descolorida de la Universidad de Guadalajara con un agujero cerca del cuello. Menciono esto porque cuando imaginas el momento en que tu padre distanciado aparece en la puerta de tu casa después de 3 años, probablemente te imaginas luciendo digno. Yo me veía como si hubiera estado tomando una siesta, lo cual había estado haciendo. El timbre sonó a las 6:47. Revisé por la mirilla por costumbre. Mi papá estaba parado en el escalón de la entrada. Llevaba una camisa de franela que reconocí de hacía años, y se veía. No sé cómo decir esto sin que suene dramático, pero se veía disminuido, más pequeño. Había perdido peso, pero no de una manera saludable. Su rostro tenía esa cualidad hueca que las personas adquieren cuando no están comiendo o durmiendo lo suficiente, o ambas cosas. Tenía los ojos rojos. Me quedé ahí parado con la mano en el cerrojo, y no abrí la puerta. No de inmediato. Les digo esto porque creo que la honestidad importa más que quedar bien en una historia. Mi primer instinto no fue compasión. Fue algo más cercano a no tienes el derecho de presentarte aquí. Él tocó de nuevo, más suave esta vez. Carlos, sé que estás en casa. ¿Vi tu camioneta? Abrí la puerta. Me miró y su rostro se derrumbó. No ese llanto educado que se ve en las películas. Todo su rostro se dobló hacia adentro como un edificio perdiendo sus cimientos. Y dijo, por favor, eres la única familia que me queda. Me quedé parado en la entrada. No me hice a un lado. No lo invité a pasar. Le dije, ¿qué pasó, papá? Y entonces me lo contó, parado en mi porche principal porque yo no lo había dejado pasar el umbral, expuso la historia en fragmentos. Tomás había drenado sus ahorros. La destilería ya no existía. El préstamo estaba en mora. Y el banco venía tras él por ser el aval. Los pagos del crédito hipotecario de liquidez se estaban comiendo lo que quedaba de su pensión. Y Lorena, aquí es donde su voz se quebró por completo, Lorena le había dicho que era su culpa, que debió haber administrado mejor las cosas, que no se podía esperar que ella controlara lo que su hijo adulto hacía con el dinero que le fue entregado libremente. Entregado libremente, repetí. Eso fue lo que ella dijo. Papá, Tomás era firmante autorizado en tu cuenta de ahorros. No te preguntaba cada vez. Simplemente lo tomaba. La mandíbula de Ricardo se movió como si estuviera masticando algo que no podía tragar. Lo sé ahora. Lo sabes ahora. Se quedó ahí y lo vi buscar algo que decir que pudiera tender un puente sobre 3 años de silencio y una catástrofe financiera.
Lo que se le ocurrió fue, intenté llamar a tu antiguo número 17 veces. Cambié mi número hace un año. Lo sé. Fui con Pablo. Al principio no quiso darme el nuevo. Eso sonaba como Pablo, protector sin ser dramático al respecto. Él me dijo que necesitaba venir en persona, dijo Ricardo. Me dijo que te debía eso. Miré a mi padre por un largo momento. Luego me hice a un lado y lo dejé entrar. Se sentó en mi sillón, el mismo sillón donde había recibido las actualizaciones de Pablo durante 3 años, y miró alrededor de la sala como si estuviera catalogando evidencia de que yo había estado bien sin él. Le traje un vaso con agua, me senté en el sillón frente a él y le dije, cuéntamelo todo desde el principio. Y me refiero al principio real, no a la versión que Lorena editó para ti. Le tomó 2 horas. Lo que surgió fue a la vez peor y más predecible de lo que había imaginado. Lorena había comenzado la campaña en mi contra a los pocos meses de la boda. Pequeños comentarios gota a gota, construyendo una versión de mí que no tenía ningún parecido con la realidad, pero que se sentía cierta para un hombre aterrorizado de volver a estar solo. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Por qué necesitaba que yo desapareciera? Mi papá se quedó mirando la alfombra. Porque tú lo habrías visto. Habrías visto lo que Tomás estaba haciendo, y habrías dicho algo, y yo habría tenido que escuchar. Tenía razón. Yo le habría echado un vistazo al plan de Tomás, habría hecho 3 preguntas y todo el asunto se habría venido abajo. Lorena no me odiaba. Simplemente no podía costear el tenerme ahí. ¿Cuánto dinero se perdió en total, papá? Sacó un trozo de papel doblado del bolsillo de su camisa de franela. Reconocí el temblor en sus manos, el mismo temblor que había tenido en el funeral de mamá. Lo desdobló y me lo entregó. Era una lista escrita a mano. Ricardo Velasco no era un tipo de hojas de cálculo. Retiros de la cuenta de ahorros hechos por Tomás, 6.174.000 pesos. Transferencias directas a la cuenta comercial de Tomás, 1.440.000 pesos. Saldo en mora del préstamo avalado, 1.701.000 pesos. Saldo del crédito hipotecario de liquidez, 1.116.000 pesos. Automóvil Honda usado para Tomás, 207.000 pesos. Casi 10,5 millones de pesos. Toda su vida financiera se había esfumado. ¿Dónde está Lorena ahora?, le pregunté. ¿En la casa? ¿Sabe que estás aquí? No. ¿Y Tomás? La expresión de mi papá cambió hacia algo que no había visto antes. No tristeza, sino una especie de ira desconcertada, como un hombre que acaba de darse cuenta de que la estufa estaba caliente después de haber tenido la mano sobre ella durante 3 años. Tomás dejó de contestar llamadas hace 2 semanas. Lorena dice que está procesándolo y que necesitamos darle su espacio. Ella no deja de decir que todo se va a arreglar. Hizo una pausa. Ella no deja de decir eso. Todo se va a arreglar, Ricardo. Estas cosas siempre se arreglan. ¿Qué es lo que quieres de mí, papá? Levantó la vista y sus ojos estaban húmedos de nuevo. Quiero recuperar a mi hijo. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque fuera profunda, sino porque era la primera vez en 3 años que me llamaba su hijo de una manera que sonaba como si lo dijera en serio. Me sacaste de tu vida porque tu esposa te dijo que yo te estaba usando por dinero, dije, manteniendo mi voz nivelada. Y todo ese tiempo yo era el que se ofrecía a pagar por tu techo, por tu camioneta, por tu Navidad. Cada mensaje de texto que te envié alguna vez sobre dinero era yo ofreciéndome a ayudar. Ni una sola vez pedí un solo peso. ¿Quieres ver la prueba? Porque la tengo. Cada mensaje guardado. Mi papá se cubrió el rostro con las manos. No vine aquí a hacerte sentir peor, dije, y en su mayor parte lo decía en serio, pero necesito que escuches eso porque, si vamos a resolver algo de esto, todo empieza contigo entendiendo que la historia que creíste sobre mí era incorrecta. Completamente y demostrablemente incorrecta. Lo sé, dijo con el rostro entre las manos. Creo que lo sabía. Es solo que... No podía. ¿No podías qué? Levantó la vista. No podía volver a estar solo. Carlos, después de que tu mamá murió, no podía regresar a esa casa solo todas las noches.
Sé que es patético. Sé que no excusa nada. No lo hace, le dije, pero lo entiendo. Nos quedamos sentados en silencio por un rato. No un silencio cómodo, pero tampoco hostil. Un punto intermedio en donde dos personas están reconociendo que algo se rompió y ninguno de los dos sabe si puede arreglarse. Entonces dije algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Y lo dije cuidadosamente porque hablaba en serio con cada palabra. Papá, no te voy a rescatar. Necesito que escuches eso. Me miró. No voy a escribir un cheque para hacer que esto desaparezca. No voy a mudarte aquí y fingir que los últimos 3 años no pasaron. Si quieres reconstruir algo entre nosotros, hay condiciones. Y la primera es que presentes una denuncia policial contra Tomás. El color desapareció de su rostro. Lorena lo. No me importa lo que Lorena haría. Tomás te robó. No te pidió prestado, no invirtió. Robó. Usó el acceso a la cuenta que le diste para tomar 6.174.000 pesos sin autorización. Eso es robo. Y si no estás dispuesto a llamarlo por lo que es, entonces no puedo ayudarte. Ella me va a dejar. Me incliné hacia adelante. Papá, ella ya te dejó. Te dejó en el momento en que decidió que el acceso de su hijo a tu dinero era más importante que tu relación con tu propio hijo. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Pude ver la maquinaria girando, el miedo a quedarse solo luchando contra el reconocimiento de que ya lo estaba. El hecho de que la lealtad de Lorena nunca había sido hacia él. Que la mujer que había llorado en su boda había pasado 3 años ayudando a su hijo a vaciarle los bolsillos mientras sonreía. Hay más, le dije, pero ahí es donde empieza. La denuncia policial. Asintió lentamente como un hombre aceptando someterse a una cirugía que sabía que sería dolorosa, pero necesaria. Necesito ir a casa, dijo. Necesito pensar. Sí, lo necesitas. Lo acompañé hasta la puerta. Se detuvo en el porche, se dio la vuelta y dijo, lo siento, Carlos. Sé que eso no es suficiente. No lo es, dije, pero es por donde se empieza. Caminó hacia su camioneta, la misma vieja camioneta Chevrolet, lo que al menos significaba que Tomás no lo había convencido de deshacerse de ella también. Lo observé retroceder para salir de mi entrada. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y me quedé ahí de pie durante 5 minutos completos antes de moverme. Luego llamé a Pablo. Vino, le dije. Lo sé, dijo Pablo. Yo fui quien le dijo dónde vives. Mi papá presentó la denuncia policial 4 días después. Pablo lo llevó a la comandancia porque, como lo expresó Pablo, quería asegurarme de que realmente cruzara por esa puerta. Ricardo se sentó con un detective y lo expuso todo. El acceso a la cuenta, los retiros no autorizados, el patrón de transferencias que comenzó pequeño y fue escalando. El detective sacó los registros bancarios, y los números eran incluso peores que la lista escrita a mano por mi papá. Tomás había hecho más de 60 retiros individuales a lo largo de 18 meses, algunos tan pequeños como 9.000 pesos, uno tan grande como 504.000 pesos. 60 veces que Ricardo pudo haberse dado cuenta. 60 veces que no lo hizo porque confió en Lorena cuando ella le dijo que todo estaba bien. El detective le dijo a Ricardo que tenía un caso sólido por desfalco. Los retiros mostraban un claro patrón de uso personal no autorizado. La camioneta nueva, los pagos de tarjetas de crédito, un contrato de arrendamiento de un departamento en Zapopan del que Ricardo no sabía nada. Tomás no solo estaba financiando un negocio fracasado. Estaba financiando un estilo de vida. Cuando Ricardo llegó a casa, Lorena estaba en la cocina. Pablo me contó el resto de esta conversación porque él estaba sentado en su camioneta en la entrada y Ricardo dejó la puerta principal abierta. ¿Dónde estabas?, preguntó Lorena. En la comandancia de policía. ¿Qué? Presenté una denuncia contra Tomás por el dinero que tomó de mis cuentas. Pablo dijo que el silencio duró unos 8 segundos, lo cual no suena a mucho tiempo, pero intenten contarlos en medio de una conversación y ya verán. Luego, Lorena dijo en voz muy baja y muy controlada, Ricardo, hablamos de esto. Tomás lo va a pagar cuando el negocio. No hay ningún negocio, Lorena. Nunca hubo un negocio.
Hubo un logotipo y unas gorras y 6.120.000 pesos de mi dinero que tu hijo gastó en una camioneta, un departamento y sabrá Dios en qué más. ¿No lo entiendes? Lo entiendo. Perfectamente. También entiendo que mi hijo, mi verdadero hijo, nunca me pidió un solo peso y tú me convenciste de que él me estaba usando por dinero mientras que tu hijo vaciaba mi fondo de retiro. Revisé los mensajes de texto. Lorena. Por fin revisé los mensajes de texto. Carlos se estaba ofreciendo a pagar por mi techo. Se estaba ofreciendo a cubrir la reparación de mi camioneta. Todo lo que me dijiste de él estaba al revés. Pablo dijo que la voz de Ricardo no tembló durante nada de esto. Dijo que fue lo más firme que le había escuchado sonar a su hermano en años. Como el Ricardo de antes, el tipo que discutiría una mala decisión arbitral en un partido de la Liga Infantil de Béisbol. El tipo que decía lo que pensaba y hablaba en serio con lo que decía. Lorena se fue esa misma noche. Empacó 2 maletas y manejó a la casa de su hermana en León. No lloró, lo que creo que te dice todo lo que necesitas saber. Llamó a Ricardo 2 veces al día siguiente para hablar sobre arreglar las cosas. Y ambas veces empezó explicando por qué la denuncia policial era un error y cómo arruinaría la vida de Tomás. En ningún momento reconoció lo que Tomás había hecho o lo que ella había hecho, ni una sola vez. Ricardo le dijo que quería el divorcio. Ella dijo que él estaba siendo impulsivo. Él dijo que había sido impulsivo durante 3 años y que ya había terminado con eso. El proceso legal fue horrible, pero avanzó más rápido de lo esperado. El abogado de Ricardo logró asegurar la separación financiera rápidamente. Los bienes restantes quedaron protegidos, los pagos del crédito hipotecario se estarían cubriendo con su pensión y la casa seguía siendo suya. El préstamo avalado fue la parte fea. Ricardo era legalmente responsable del saldo, y recuperarlo de Tomás a través de un tribunal civil tomaría tiempo y probablemente no rendiría la cantidad total. La investigación policial avanzó a su propio ritmo. Cuando el detective preguntó si alguien más tenía documentación del patrón, Ricardo le dio mi nombre, le envié por correo electrónico mi carpeta, cada nota fechada, cada captura de pantalla, cada actualización de Pablo. El detective dijo que era la documentación de respaldo más organizada que había visto proveniente de un familiar en un caso de delitos financieros. Le dije que era un ingeniero estructural. Nosotros documentamos las fallas. Él se rió, pero yo no estaba bromeando del todo. Tomás fue eventualmente acusado de desfalco y explotación financiera de un adulto mayor en Jalisco. Explotar a alguien mayor de 60 años conlleva penas separadas de las del robo estándar. Su abogado intentó argumentar que Ricardo había dado el dinero voluntariamente, pero 60 transacciones no autorizadas a lo largo de 18 meses contaban una historia diferente. Hasta el momento, el caso penal sigue su curso en el sistema. Tomás está en libertad bajo fianza, quedándose con amigos en Querétaro, por lo que todos saben. Lorena no ha hablado con Ricardo desde que se presentó la solicitud de divorcio. Ella le envía algún mensaje de texto ocasional a Pablo pidiéndole que haga entrar en razón a Ricardo, lo cual Pablo ignora con la misma energía que usa para ignorar las llamadas de estafas telefónicas. Ahora, permítanme contarles sobre lo que pasó entre mi papá y yo, porque probablemente para eso están realmente aquí. No lo perdoné de inmediato. Quiero ser directo al respecto. El perdón no es un interruptor que simplemente enciendes. Es más como terapia física. Haces el trabajo todos los días. Duele. El progreso es lento y algunos días retrocedes. Mis condiciones eran simples. Le dije que había 3 antes de que yo considerara reconstruir cualquier cosa. Primera, la denuncia policial, la cual él ya había hecho. Segunda, necesitaba ver a un asesor financiero para entender qué le quedaba y cómo protegerlo. Tercera, terapia, no terapia de pareja con Lorena, terapia individual, específicamente para trabajar en por qué prefería creer una mentira cómoda en lugar de verificar una verdad incómoda. Él se resistió a lo de la terapia. Por supuesto que lo hizo. Es un trabajador de servicios públicos jubilado, de 61 años, originario de Jalisco. Para esa generación, la terapia bien podría ser como saltar en paracaídas, pero me mantuve firme. Papá, dejaste que alguien te convenciera de que tu propio hijo era un parásito porque tenías miedo de estar solo. Ese no es un problema financiero.
Ese es un problema tuyo. Y si no trabajas en ello, la próxima Lorena va a hacer exactamente lo mismo. Empezó a ver a un terapeuta llamado Dr. Espinoza 3 semanas después. Pablo me dijo que Ricardo se quejaba al respecto constantemente, pero seguía yendo, que es como sabes que está funcionando. El asesor financiero pintó un panorama sombrío pero al que se podía sobrevivir. La pensión cubría lo básico. La casa todavía tenía valor líquido, y si alguna restitución llegaba a materializarse, las cosas mejorarían significativamente. Sin ella, estaría apretado, pero no en la indigencia. Gabriela conoció a Ricardo por primera vez unos 2 meses después de la visita en la puerta de mi casa. Lo invité a una cena de domingo, algo que se sintió a la vez normal y cargado de significado. Gabriela preparó costillas estofadas porque dijo que quería sacar la artillería pesada. Ricardo estuvo torpe y educado, y elogió la comida en 4 ocasiones diferentes. Cuando Gabriela fue a la cocina, Ricardo me miró y dijo, «Es una buena mujer, Carlos. Sé que a tu mamá le habría agradado». No dije nada a eso. Simplemente asentí. Algunas cosas no necesitan palabras. Aquí es donde estamos ahora, unos 7 meses después de que mi papá apareció en mi puerta. Cenamos juntos cada 15 días los domingos. Hablamos por teléfono una vez a la semana, usualmente los miércoles por la noche. Está viendo al doctor Espinoza. Está trabajando a tiempo parcial para la empresa contratista de Pablo, encargándose de la contabilidad y la programación, lo que resulta ser algo en lo que es bueno. Se ve mejor, no como antes. No creo que vuelva a verse jamás como el tipo que era entrenador en la liga infantil de béisbol, pero sí mejor, más estable. No hablamos de Lorena. Hemos hablado de ella lo suficiente. No hay nada más que decir sobre alguien que intercambió la relación de un hombre con su hijo por el acceso de su propio hijo a la cuenta bancaria de él. Ella hizo sus cálculos y le funcionaron, hasta que dejaron de hacerlo. De lo que sí hablamos a veces es de mi mamá. Él menciona algo que ella solía hacer, la forma en que organizaba los adornos de Navidad por año o la marca específica de café en la que insistía, y por unos segundos solo somos 2 personas que amaron a la misma mujer y la extrañan. Esos son los momentos que se sienten más cercanos a una reparación. No pretendo que ya esté arreglado. La confianza no ha vuelto, no del todo. Hay momentos en que miro a mi papá y veo al hombre en el porche que eligió la narrativa de una extraña por encima de la trayectoria de su propio hijo, y la ira se enciende como una luz piloto que pensabas que habías apagado. Pero luego dice algo o hace algo, como la vez que manejó 45 minutos bajo la lluvia para ayudarme a mover un tocador porque Pablo mencionó que yo estaba reorganizando mi recámara, y veo al otro hombre, el que lo está intentando. Alguien me preguntó recientemente si habría hecho algo diferente. Si habría luchado más duro durante el silencio, si habría llamado yo mismo a mi papá y forzado la confrontación antes. Honestamente, no lo sé. Tal vez si hubiera llamado, él habría escuchado. Tal vez habría atrapado a Tomás a tiempo y salvado 3.600.000 pesos. O tal vez Lorena habría reformulado cualquier cosa que yo dijera, mi papá se habría aferrado más a su postura y yo lo habría perdido para siempre. Lo que sí sé es esto. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Puedes dejar una puerta abierta, puedes mantener tu registro en orden y puedes estar listo para cuando finalmente decidan cruzar. Pero el caminar depende de ellos. Mi papá cruzó tarde, golpeado y cargando con mucho daño, pero cruzó. Eso tiene que ser suficiente por ahora. Y, la mayoría de los días, lo es.